Hola, buenas noches. Damos comienzo con la reunión de oración, la reunión de los días miércoles. Así que les queremos agradecer a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla, sea celular, sea computadora o televisión, que podamos estar todos juntos compartiendo este momento y que sea de bendición para todos, ¿no? Vamos a empezar con la reunión orando y pidiéndole a Dios que esté en cada uno de los detalles de esta reunión. Padre Dios que estás en el cielo, te pedimos, Padre, por cada una de las personas que están escuchando, Padre, esta reunión, que tú estés hablando, que tú estés bendiciendo, cuidando, Padre, a cada uno, que, que todo esto que está preparado, Padre, que sea de bendición y que sea de ayuda para todos nosotros que necesitamos todos los días más de ti, que eres el que le da sentido a nuestra vida, y por eso, Padre, te pedimos que puedas estar en especial en este momento de la reunión con nosotros, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con la primera canción que se llama El Dios que adoramos.
Antes de cantar la siguiente canción, les quería compartir un versículo que está en el Salmo 28:7. Dice: El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. La siguiente canción se llama Al acercarme a ti. Es el lugar, como dice en el mismo versículo también, donde encontramos nuestro escudo, donde encontramos nuestra fuerza, encontramos todo lo que necesitamos para nuestro vivir, y como dice la canción, al acercarme a ti calmas mi alma. Sea el momento que fuere que estamos pasando, estando con Dios es todo distinto, es todo mejor. Cantemos Al acercarme a ti. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Es mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto, que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. En este refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. La siguiente canción que quería que podamos cantar es una canción nueva que enseñaron los chicos, que se llama Glorioso Día. Hay una parte que me gusta mucho que dice: Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y es así, no importa el pasado, no importa todo lo que haya pasado en nuestras vidas, Jesús, Dios, hace nuevas todas las cosas, y esa voz que nos habla, que nos da dirección, tanto en momentos de necesidad como en los buenos momentos, en momentos de felicidad, que podamos escuchar esa voz y seguirla, que nos va a dar grandes cosas. Cantemos Glorioso Día. Mi vergüenza me sepultó, me buscaba el Salvador, mas tu perdón me liberó.
estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y para terminar esta parte de alabanza, quería que cantemos el himno 168, En presencia estar de Cristo. Hay una parte que me gusta mucho, que dice: cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser vivir así, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Qué hermoso ese momento cuando ya estemos con el que nos ama de una manera tan única, que nos ama más que nadie, que Él es amor y que dio todo por nosotros, dio su vida, y vamos a verlo frente a frente y vamos a ver sus marcas, lo que Él sufrió por nosotros. Cantemos el himno 168. Cuando el fin
olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Un saludo a los hermanos de Barrio Aviación. Es un gusto siempre poder disfrutar de vuestra amistad y comunión, y ahora a través de la distancia poder compartir un momento juntos en la palabra del Señor. Muy bien, leemos el pasaje propuesto para los hermanos a considerar en este momento y se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer ese pasaje, precioso pasaje, lleno de instrucción para el pueblo del Señor. Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué precioso pasaje, cuánto nos ayuda a meditar en él. Porque aborda un tema que a simple vista nos parece algo contradictorio. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
uno escucha esta verdad y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Uno piensa que cuando uno enseña la palabra, en realidad recibe recompensa, pero aquí Santiago dice, cuidado, que hay, en vez de recompensa, una gran responsabilidad en los que enseñan. De aquí que nosotros necesitamos tener en claro y entender qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje. Toda la Biblia está llena de exhortaciones a que el pueblo de Dios reciba enseñanza y tenga enseñadores. Eso es claro en la palabra del Señor. Y aquí Santiago dice, no se hagan ustedes muchos maestros, al contrario, porque van a recibir mayor condenación. Eso es lo que necesitamos entender, en qué circunstancia, en qué momento lo dice, por qué lo dice. Más de una vez hemos dicho y volvemos a insistir que la interpretación siempre es en el presente de la Biblia. Es gramatical e histórica, o sea, es gramatical porque le presta atención a la gramática, a cómo está la frase, a lo que dice, a lo que informa, a lo que pide, si es indicativo, si es imperativo. Pero además es histórica, ¿por qué? Porque le presta atención a lo que dice en el momento que lo dice, en la circunstancia que lo dice. Allí está la enseñanza, en el presente de la Biblia. La aplicación es contemporánea, claro que sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Destinaremos algunos minutos en esta breve introducción a considerar bien de qué está hablando, por qué dice esto. ¿A qué se debe que Santiago no quiera que muchas de las personas sean maestros? Esto de ninguna manera es una desvalorización de la enseñanza, al contrario. El problema que se vivía en el tiempo de Santiago y que nos deja el principio para toda la época de la Iglesia, no es que no se enseñe. El problema y la realidad del consejo es que nadie a través de la enseñanza busque enseñorearse. No es lo mismo enseñar que enseñorearse. De ahí que eso nos ayude, nos equilibra para entender. Esta no es exclusiva de Santiago. La carta de Santiago es preciosa porque es una carta que nos muestra el equilibrio del cristianismo. Si ustedes quieren el equilibrio de la fe, al fin y al cabo cuando se habla de la fe, se habla de la fe en Jesucristo y de todo el contenido del cristianismo. Por lo tanto, la carta de Santiago es una carta que nos muestra el equilibrio del cristianismo. Usted estúdiela, medítela, yo sé que ustedes la están estudiando y van a ver que lo que Santiago siempre busca es el equilibrio. Cuando empezó hablando de las pruebas, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Sí, pero escúcheme, la prueba tiene que tener equilibrio, porque tiene que producir paciencia. Pero la paciencia no es resignación. ¿Qué es la paciencia? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. O sea, una paciencia equilibrada. Cuando hablo de las tentaciones, ustedes ya lo habrán estudiado seguramente, y algunos pensaron que la tentación podía venir de parte de Dios. Y Santiago la equilibra. No, la tentación no viene de Dios. ¿Y cómo entonces tenemos la tentación todas las personas? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia cuando es atraído y seducido. Podríamos recorrer la carta de Santiago con todos los temas. Capítulo 2, la fe. Y si quieres el equilibrio, si no, momentito, la fe no es una fe intelectual, no es creer solamente porque los demonios creen y tiemblan. Si, ¿cuál es el equilibrio? Una fe viva. ¿Y una fe viva que tiene? Obra. Tal vez por eso Lutero, un hombre ilustre como era él, no captó que Santiago estaba tratando el tema del equilibrio del cristianismo.
y pensó que Santiago enfatizaba las obras por sobre la fe. No, de ninguna manera. Lo que Santiago dice es, cuidado, una fe verdadera obra. Es una fe que se manifiesta. Acá estamos igual. Santiago le pone el equilibrio, siempre hay que ver dónde pone el equilibrio. Y entonces les dice, miren, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Jesucristo dijo exactamente lo mismo, con otras palabras, por supuesto. Por ejemplo, nosotros podríamos ver las cosas que dice Jesucristo. Mateo capítulo 23, verso 8. Dijo Jesucristo, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Tanto en aquel tiempo como en todos los tiempos, algunos usaban la enseñanza para enseñorearse. Permítanme el término un poco más coloquial. Algunos usaban eso con el propósito de adquirir un cierto estatus. Eso está claro en el Nuevo Testamento, por eso aquí se va precisamente a advertir sobre ese singular problema. En Marcos capítulo 9, verso 38, Juan, el apóstol del amor, miren ustedes lo que le dice. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Ya había competencia. Y aún Juan, el apóstol del amor, dice, Señor, había una persona que echaba fuera demonios, pero no estaba con nosotros, no nos seguía. Entonces fuimos ahí y le dijimos, mira, si querés seguir haciendo esto, no tenés que seguir. Y digo, yo voy a seguir haciendo la mía. ¿Y qué dice? Se lo prohibimos. Ya había ese espíritu de competencia. Cuando Pablo está escribiendo los Romanos, allí en el capítulo 2 y mostrando la culpabilidad de la humanidad toda frente a Dios, también trata el tema de cómo estaban los judíos frente a Dios. ¿Y qué les dice? Dice allí Romanos capítulo 2, verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judíos, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros miramos todo el Nuevo Testamento y nos empezamos a impregnar de este espíritu que había en aquel tiempo, por el cual Santiago lo que pone es el equilibrio. Y eso que no miramos lo extrabíblico, pero si uno mirara todo lo que pasó en medio del tradicionalismo religioso en el periodo intertestamentario, veremos que aún el sumo sacerdocio, ese oficio tan maravilloso y bendito, en aquel tiempo fue objeto de apetencias no espirituales. Onías 3, por ejemplo, o Onías 3,
fue suplantado por su hermano, que ofreció mayor dinero a ciertos gobernantes asirios para que le den el cargo de sumo sacerdote, porque eso le daba un estatus, le daba un nivel. Tenemos que tener en claro entonces que cuando Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, no está desvalorizando a los enseñadores ni a la enseñanza, sino el buscar por métodos y medios carnales adquirir cierta preponderancia entre el pueblo de Dios. No es un no a la enseñanza, es un no a enseñorearse a través de la enseñanza. De ahí que todo el pasaje está impregnado de esta enseñanza. Después va a hablar de la lengua. Algunos piensan que en el capítulo 3, el verso 1 tiene que ver con los que enseñaban la palabra y todo lo otro tiene que ver con los creyentes en general, porque la lengua es un problema de que todo el mundo murmura, todo el mundo le cuesta dominar la lengua. Es cierto, todo eso es cierto, es un daño colateral, diríamos nosotros. Quédese tranquilo que cuando Santiago tiene que hablar sobre la lengua, lo hace sin ningún tapujo y lo expresa de manera clara. Ustedes lo habrán visto. Capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, cuando Santiago tiene que hablarle a la congregación, en general lo hace. Aquí lo que está hablando en forma especial es sobre aquellos que enseñan. Pero no está hablando y de alguna manera coartando la libertad para las personas que comienzan a enseñar en la congregación, los jóvenes que se están preparando. Al contrario, aquí lo que está es trayendo equilibrio en ese espíritu tan particular que se vivía en aquel tiempo, donde por el tradicionalismo religioso, la enseñanza de la palabra de Dios no estaba trayéndole al pueblo la bendición con la cual Dios la había provisto. Es ahí donde Santiago pone equilibrio. Dice tres cosas. En primer lugar, habla sobre la responsabilidad del enseñador. O si ustedes quieren, los recaudos que tiene que tener cada enseñador. En segundo lugar, los riesgos. Hay cosas maravillosas en la enseñanza, pero todo enseñador debe tener cuidado en no caer en ningún riesgo. Tercero, los resultados. Ahora seremos un poco más expeditivos, si ustedes quieren, más directos, aunque la riqueza del pasaje no nos permitirá ser demasiados exhaustivos por el tiempo, no hay que abusar. Pero les cuento que a la luz de lo que el pasaje nos enseña, cada uno después meditará y sacará sus propias lecciones espirituales. Hay una gran responsabilidad y un gran recaudo que tiene que tener todo aquel que enseña, sabiendo, dice, que todos los que enseñamos recibiremos mayor condenación. En realidad la idea de la palabra es mayor juicio, no condenación.
Lo que pasa es que como en realidad Santiago lo que está viendo es que algunos se están haciendo maestros sin ser llamados por Dios y sin un verdadero espíritu, entonces ve cuál va a ser el resultado del juicio, que es la condenación. Esa es la misma verdad que enseñó Pablo. Pablo dijo, porque allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, ¿se acuerdan? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo también estaba hablando de la responsabilidad que todo aquel que enseña la palabra del Señor tendrá en el tribunal de Cristo. Por eso es importante que cada uno tome el recaudo para no tener ninguna motivación que no sea la de poder ayudar, alentar, consolar, guiar al pueblo del Señor. Luego Santiago habla de algunos riesgos. Hay riesgos. Claro que hay resultados maravillosos, como veremos después al final, pero hay riesgos, y entonces él comienza a hablar de esos riesgos. Por eso, si en el verso 2 Santiago le habla a toda la congregación, el verso primero queda sin explicación. Por eso para mí todo el pasaje está dirigido a quienes enseñan la palabra de Dios, haciendo alusión a ellos. El pasaje está dirigido a toda la iglesia, porque hay una lección preciosa para la iglesia en medio de todo esto. Y es ver cómo Dios cuida al pueblo suyo. Aún aquellos que enseñan, que enseñamos, debemos tener recaudos, porque no enseñamos lo que a nosotros nos parece o cómo nos parece. Estamos enseñando al pueblo del Señor, y el Señor vigila por su pueblo. Por lo tanto, alienta a todos los que quieran enseñar a que tomen recaudos, le habla de los riesgos y le habla también de los resultados. Es toda una tarea formativa para el maestro y protectora para la congregación. ¿Cómo cuida el Señor a su pueblo? ¿Cómo lo cuida? Él ya había visto lo que Israel había sufrido como consecuencia de un tradicionalismo que había puesto sobre el pueblo del Señor un yugo imposible de sobrellevar. Por eso Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo contrario de lo que era el tradicionalismo de aquel tiempo, infectado de maestros que buscaban enseñorearse sobre el pueblo. Por eso Santiago habla de los riesgos. Verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí hay un riesgo. En vez de sanar, lastimar. Porque la enseñanza está para sanar, no para lastimar. Deduzco que usted meditará en este pasaje y lo comprenderá. No hace falta que nos extendamos demasiado. A buen entendedor, pocas palabras. Verso 13: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan,
y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Otro riesgo, que en vez de guiar, se busque manipular. Porque la enseñanza está para guiar. Como la brida con el bocado en la boca del caballo. ¿Qué hace el bocado? El bocado es una porción de acero que va en la lengua y sostenido con la brida en la cabeza del animal. Y el jinete tira hacia atrás el freno y ese bocado de acero llega sobre la lengua y el animal se detiene. Lo dirige. El timón igual lo dirige. Un pequeño timón dirige una gran embarcación. Santiago dice, eso es lo que se produce en la enseñanza. Si no, pero está hablando de la lengua. Está hablando de la lengua y la personifica porque con ella se expresa la enseñanza. El maestro enseña a través de lo que dice. Por eso personifica la lengua. No es que nosotros seamos esclavos de la lengua y la lengua se maneja sola. Al fin y al cabo, la lengua la dirigimos cada uno de nosotros. Lo que tiene que la lengua es un órgano expresivo. Hay órganos internos nuestros que también se expresan. El hígado se expresa cuando tiene alguna alteración y nos da dolor de cabeza y distintas manifestaciones. Así que cada órgano se expresa. Algunos internamente, la lengua es un órgano para expresar externamente lo que nosotros sentimos, lo que somos. Y ahí que Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí está hablando de la lengua, la personifica, porque ¿qué es lo que produce en la enseñanza? Bueno, en la enseñanza con la lengua se puede traer un mensaje celestial, se puede traer un mensaje infernal. Sí, pero ¿cómo? Y claro, ¿qué hacían los legalistas? Sino traer una enseñanza que decía que la gracia no alcanza para la salvación, que había que sumarle esto o lo otro. Eso no era del cielo, eso era del infierno. Hay riesgos. Cuando nace del propio maestro la enseñanza y de su pensamiento humano carnal, eso no es del cielo. No ayuda, no edifica. Hay riesgos. Se puede sanar como se puede lastimar. Se puede guiar como se puede manipular. No es lo mismo guiar que manipular. Manipular es llevarlo para donde yo quiero, lo manejo. Otra cosa es guiarlo en lo que Dios muestra. Una cosa es traer un mensaje celestial, una cosa es traer un mensaje que nos venga del cielo. Y si no viene del cielo, ya sabemos cuál es la opción. Verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Nadie puede refrenar la lengua. Claro, nadie que se maneje en la carne puede refrenar la lengua. Ahora la persona espiritual puede. Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, ¿se acuerdan? En palabra. Lo primero que le digo, en palabra. Fe, conducta y todo lo demás. Claro que el hombre
que busca enseñorearse y no está haciendo la obra de manera espiritual, no puede refrenar su lengua. Por eso, uno de los riesgos es que en vez de demostrar libertad, la persona lo que demuestra es estar en esclavitud. Aún a veces bajo ciertos yugos, como recién mencionábamos, de los judaizantes, que les proponían a los creyentes que para ser aceptados a Dios tenían que respetar días, meses, no toques, no gustes, no manejes, no hagas esto, no hagas lo otro, cosas todas que no tienen ningún valor, dice Pablo, para con los apetitos de la carne. Era una enseñanza que en vez de traer libertad traía esclavitud. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ello maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En vez de unidad, podemos traer dualidad. Porque por un lado se habla bien de Dios, por el otro lado se critica a los hombres que están creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué riesgo tremendo! Vimos los recaudos, vimos los riesgos, finalmente el resultado. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago pregunta, ¿quién es sabio? ¿Quién es el maestro práctico? ¿Quién es el que puede transmitir enseñanza que sea de utilidad, no mero intelectualismo? ¿Y quién es entendido? ¿Quién tiene verdadera comprensión? Esa es la idea de la palabra. Bueno, eso que lo muestre, había una forma de poder demostrar esa sabiduría. No era la que estaban acostumbrados a recibir a través de los rabinos. Aunque había rabinos fieles, en el tiempo donde escribe Santiago, cada uno de ellos quería a través de la enseñanza enseñorearse del pueblo. Dice, hay otra forma de demostrar la sabiduría. Es cuando la persona vive lo que predica. Cuando no solamente vive en Cristo, sino que vive a Cristo en su propia vida. Por lo tanto, podía haber dos resultados de acuerdo a cómo actuara. Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Podía tener una enseñanza por demás llena de, diríamos nosotros, de conceptos bíblicos, pero no había una vida que lo respalde. Por eso dice, no se jacten. ¿Por qué dice no se jacten? Porque ellos se jactaban de todo lo que el estatus les daba. Dice, no se jacten, están mintiendo contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de arriba, del cielo, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Había una competencia en la enseñanza, no un complemento. Pero hay un cambio en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay una sabiduría que viene de lo alto y esa es la que contiene el mensaje cristiano. Una sabiduría pura, sin mezcla,
pacífica, no conflictiva, amable, benigna, de buena intención, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No había una doble vida. ¡Qué bendición! Que Santiago haya encontrado el equilibrio. ¡Qué bendición cuando el pueblo de Dios puede recibir enseñanza de hombres y mujeres! Que no hace falta que sean personas ilustres en cuanto a la enseñanza, pero sí con un espíritu de poder bendecir, de poder edificar al pueblo de Dios. Qué bendición que pueda haber un recambio generacional en el paso del tiempo, con toda una generación nueva que viene preparándose para transmitir la palabra del Señor bajo estos conceptos. Y que haya un verdadero transmitir de la sabiduría que viene de lo alto, cuya característica ya la ha expresado Santiago. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.